comunicación a la diputada nacional Jimena Latorre del Frente Cambia Mendoza a propósito de este tema tan interesante, ¿no? Que está relacionado con esta ley ómnibus, como te decía. Vamos a saludarla a la diputada. ¿Cómo le va, Jimena? Buen día. Silvio Barroso la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá, bien, con calorcito en San Rafael. Te cuento, Jimena, que estamos ahí. Imagínate en Buenos Aires. En todo sentido lo de Buenos Aires, ¿no? Hablando literalmente de lo que es la temperatura, pero también el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, realmente estamos en momentos de un agitado trabajo y discusión. Discusión aún no, porque el proyecto en realidad recién entró ayer, así que hemos tenido tiempos bastante acelerados para analizarlo, sin perjuicio de que ya el artículo 1 da la idea del contenido de esta ley ómnibus, como bien decía, que tiene 86 artículos, que se pretende que se analice hoy en comisiones, que ya están en marcha, y que se vote mañana en diputados y pasado mañana en senadores. Lo que significa una ley express, con un tratamiento express, pero con una cantidad de delegaciones de facultades que en algunos casos se tornan inconstitucionales por ir más allá de lo que expresamente la Constitución habilita como un instituto de excepción, que son las leyes de emergencia, es decir, las leyes de delegación del Poder Legislativo al Ejecutivo cuando haya una emergencia pública. En este caso se alegan 9 emergencias, la declaración de 9 emergencias, emergencia económica, emergencia financiera, fiscal, tributaria, previsional, sanitaria, tarifaria y energética, y cada una de esas emergencias trae un paquete de delegaciones, con lo que prácticamente durante un año, en principio, el Congreso no tendría más que hacer, porque todas las funciones que son propias y en las que la ciudadanía ha depositado el mandato popular de ejercer el poder legislativo, quedan vaciadas y fugadas hacia un poder ejecutivo que queda con superpoderes para gestionar totalmente inconsulto y sin controles inclusive. Jimena, ¿y cuál va a ser el papel de ustedes como oposición? Hablo del Frente Cambiemos o Juntos por el Cambio. Se hablaba, bueno, ayer obviamente la mayoría de los diputados que tuvo acceso a la prensa nacional claramente dijeron que en principio no darían quórum, y bueno, si no dan quórum, ahí está la historia, pero si dan quórum, ¿cuál sería la postura de ustedes? ¿Qué es lo que se baraja? De una reunión que mantuvimos ayer en el interbloque de Juntos por el Cambio, los miembros de los 3 partidos que conformamos Juntos por el Cambio decidimos no dar el quórum para el tratamiento de esta ley y rechazarla, obviamente, en el caso de que consigan su quórum. Pero entendemos de que esto no es una cuestión ni caprichosa ni revanchista en absoluta, sino justamente el ejercicio responsable de las funciones que nos corresponden y que nos han delegado los ciudadanos. No podemos, con semejante liviandad e irresponsabilidad, permitir una fuga de facultades, que significa prácticamente la obsolencia del Congreso, y sobre todo sin posibilidad de discusión, porque que vengan los ministros a explicar casi sin derecho a preguntas, porque habilitan solo 2 preguntas por bloque, y sin discusión extensa o por lo menos consciente y responsable, el tratamiento de una ley de semejante envergadura en 72 horas, pasando por las 2 cámaras, es algo a lo que creo que no podemos prestarnos desde el quórum y obviamente desde el tratamiento de cada uno de sus puntos y en general. Si bien hay algunas cosas en las que podríamos llegar a entendernos o podríamos llegar a consensuar, el colectivo que significa esta ley va más allá en un montón de cuestiones, de soluciones o metodologías, porque realmente avasalla principios republicanos, principios democráticos, que nosotros no vamos a resignar. A ver, ¿dónde se presenta, el embrollo o el nudo a desatar, Jimena? ¿En la cantidad de elementos a tener en cuenta
o en qué, por ejemplo? Porque cuando uno habla de emergencia y uno habla de lo social, de la reactivación productiva, de los del tema previsional, del tema tarifario, del tema financiero, etcétera, etcétera, uno en cada uno de esos puntos o elementos encuentra una cuestión a resolver, ¿no? De eso, Seguro. ¿sí? ¿A ustedes qué es lo que ustedes plantean en definitiva? ¿Que sea todo un paquete junto? No es miedo al tratamiento ni a tener que trabajar mucho ni intensamente, en absoluto. Para eso estamos. Sí es un reparo a la responsabilidad y a la institucionalidad que significa autorizar semejante fuga de competencias. A ver, para darte un ejemplo práctico, el artículo 85 de esta ley habla de que el Poder Ejecutivo queda facultado para reorganizar orgánicamente todas las administraciones descentralizadas. En las administraciones descentralizadas, por ejemplo, está la AGN, está la UFI, está en el entendimiento de alguna parte de la doctrina hasta el Banco Central. Entonces, son 40 instituciones del gobierno nacional descentralizado, que justamente la descentralización responde a un concepto de independencia o separación del poder ejecutivo, que van a quedar totalmente subordinados a que, por facultades delegadas que corresponden al Congreso, el Poder Ejecutivo decida cuál va a ser la constitución y la organización de estos organismos. Bien, ese sería el punto que más de control. Sí, el punto que más ruido hace es ese, ¿no? El artículo 85, que en simples palabras, para hablarlo coloquialmente, es una especie de superpoderes, ¿no? Uno de ellos. También, por ejemplo, en materia tarifaria, interviene el ENRE, vuelve las competencias, a todas las competencias en materia energética y tarifaria al ente nacional, y lo interviene. Entonces ya entrar en esto, en intervención de órganos técnicos y de control, en intervención y reorganización con un cheque en blanco, que significa estas facultades totalmente abstractas y abiertas a entidades descentralizadas de las que hay que preservar la independencia y la tecnicidad, justamente son estos avances inconstitucionales sobre la división de poderes que no estamos dispuestos a autorizar. ¿Qué creen ustedes que va a pasar a partir de esta decisión tomada en el día de ayer por parte de ustedes, de los bloques que integran Cambiemos? El no dar quórum, se habla de que algunos ministros del gobierno nacional que han jurado como ministros podrían renunciar para asumir sus bancas nuevamente, ¿no? A propósito de que los reemplazantes no van a asumir. No, a ver, que quede claro que el interbloque, el quórum al que se refirió ayer, es el quórum para el tratamiento de la ley. Bien. No significa que no vayamos a dar el quórum para la sesión especial que se necesita para que juren los reemplazos de los diputados que se han ido. Nosotros justamente estamos defendiendo el constitucionalismo y el institucionalismo de este país. Entonces, muy por el contrario, podríamos impedir o trabar la Cámara diciendo de que no vamos a dar el quórum para quienes han sido elegidos legítimamente ocupen el cargo que le corresponde. Nosotros vamos a dar el quórum, ya Rodolfo también algo dijo al respecto, Rodolfo Suárez, nuestro gobernador, dijo que nos pedía el quórum. Esto ya no estaba en discusión. Nosotros defendemos justamente el institucionalismo y vamos a dar el quórum para que juren. Lo que no vamos a dar el quórum es para el tratamiento de esta ley. Bien, perfecto. ¿Qué pasará después? Teniendo en cuenta que quizás los números son favorables al oficialismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de usted? Ellos conseguirán su quórum o no, eso depende de las alianzas, los apoyos que consigan y que tengan. Ya desde nuestro interbloque, que es una minoría, pero una minoría importante en número, hemos expresado nuestra voluntad de no dar el quórum, pero tampoco incidimos ni podemos influenciar la decisión de otros bloques que podrán prestar el apoyo o no, y de eso dependerá que alcancen el quórum para poder dar tratamiento a la ley. Bueno, a propósito de eso, Jimena, papel fundamental de otro mendocino, de Ramón, ¿no? De Protectora, que lidera este bloque de partidos provinciales, entre ellos algunos que han sido de Cambiemos también, ¿no? Ese seguramente va a ser clave. Son 8 personas, pero son 8 que suman, ¿no? Sí, seguro. Cada uno de nosotros suma y define en último minuto, en último tiempo, la composición que puede alcanzar el quórum o no.
Yo creo que el diputado Ramón también tendrá que ser responsable y consciente de que tiene un mandato constitucional de hacer respetar las facultades del Poder Legislativo, y entiendo que justamente en ese entendimiento decidirá cuál va a ser el apoyo o la falta de apoyo a una ley que justamente fugue y vacíe de facultades al Congreso del que él es parte y en el que él tiene que trabajar. Así que bueno, eso no, como te digo, escapa a la decisión de nuestro bloque y de nuestro partido. Por último, y te agradecemos por este contacto, Jimena. Le recordamos a la gente que hemos charlado con Jimena Latorre, sanrafaelina, diputada nacional por el Frente Cambio Mendoza, o Juntos por el Cambio, a propósito de esta ley ómnibus que ha generado un debate importante, incluso hasta puertas adentro de la sociedad, ¿no? Sociedad polarizada, por cierto, ¿no? Jimena, ¿y cuál es el clima que se vivía ahí puertas adentro de esta reunión de comisiones o en la exposición de los ministros? En realidad, como te adelanté, en algunos casos malestar por el hecho de no permitir más de 2 preguntas por bloque, cuando hemos tenido menos de 24 horas para poder analizar semejante proyecto de ley. Y hay muchas dudas y muchos cuestionamientos o propuestas superadoras, más allá de un obstáculo o una observación, que no se alcanzan a hacer en 2 integrantes por bloque. Entonces, bueno, creo que en cierto modo también volvemos a esas prácticas de imposición y de decidir todo puertas para adentro entre un grupo chico, que tenemos que entender también, y creo que tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos, de que las soluciones a problemáticas de tan larga data no van a venir dadas por un liderazgo mesiánico rodeado de iluminados, y ya hemos visto que no funciona así a lo largo de la historia, ni con un ejemplo ni con 2 ejemplos. Hemos visto de que no funciona a lo largo de nuestra historia. Entonces creo que es momento de que volvamos a respetar institucionalmente las facultades de cuerpos colegiados como es el Congreso, de que volvamos a respetar también los apartes que pueden hacer desde las distintas fuerzas políticas y debatir soluciones que generen políticas a largo plazo, no soluciones dando a liderazgos mesiánicos, como te digo, superpoderes para solucionar cosas que luego nos damos cuenta que ni uno ni un pequeño grupo pueden solucionar por más poderes inconstitucionales que se les den. Te decía la última, pero me queda una más a propósito de que esta semana también ha sido interesante dentro del plano político partidario, a propósito de la reelección en el Comité Nacional de Alfredo Cornejo. Estamos hablando del Comité Nacional de la UCR, claro está. ¿Qué les dice Alfredo respecto de lo que vendrá puertas adentro de Juntos por el Cambio? Él lo ha dicho en varias oportunidades, de que quiere una mesa con voz y voto de más de un participante, que sea transversal y con más de un liderazgo, y él a su vez también posicionándose de aquí a 4 años. ¿Cómo se preparan ustedes como radicales para dar batalla puertas adentro de Juntos por el Cambio? Así es, Alfredo ha sido reelegido por 2 años más como presidente del Comité Nacional, y él ha sostenido lo mismo que venía diciendo hace un tiempo respecto a la necesidad de mantenernos integrados en un frente que es Juntos por el Cambio, donde compartimos objetivos y visiones fundamentales, como la que hoy nos nuclea y nos vuelve a unir en una decisión en común y transversal a los 3 partidos, pero sin perjuicio de eso seguimos sosteniendo de que el radicalismo tiene que recuperar una voz protagónica dentro de esa coalición, que tiene que funcionar como eso, como una coalición donde son distintos partidos, distintas fuerzas políticas, representadas por distintos liderazgos, las que tienen que traccionar en conjunto para volver a recuperar en 4 años la posibilidad de una elección, y en estos 4 años inclusive hacer una oposición solvente, fuerte, y que pueda defender, como estamos haciendo en el día de hoy, la constitucionalidad y el institucionalismo de nuestro país. Y en esa decisión que tomaron ayer los 3 partidos que integran Cambiemos, ¿llegó algún mensaje de parte del expresidente Mauricio Macri hacia ese grupo? Que yo esté en conocimiento, no.
Es probable que sí a su partido directo, al PRO, pero el radicalismo tiene sus interlocutores y sus voceros. Como decías bien, Alfredo es el presidente del partido, entonces, bueno, cada uno de sus partidos puertas adentro respeta su organización y en el interbloque dialogamos y consensuamos como corresponde a una coalición. Te agradecemos por el contacto, Jimena, te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Bueno, ahí la palabra de Jimena Latorre, ella es